Hola, mi nombre es Sonia Velosa y esto es una presentación sobre didácticas y TIC para la asignatura Actualidad y Evolución de la Educación en la Web, orientada por la docente Jessica González. La videopresentación está dividida en 4 partes. En la primera parte responderé a la pregunta ¿qué es un acto didáctico innovador? En la segunda revisaremos los estándares ISTE determinados en el 2008. En la tercera revisaremos rápidamente los diferentes tipos de medios y las categorías de las TIC a las cuales corresponden. Finalmente observaremos un ejemplo de aplicación de un recurso web en la asignatura Comunicación Multimedia, la cual oriento. Para responder en qué consiste un acto didáctico innovador, me pareció importante primero definir qué es un acto didáctico. Para eso, pues a partir de la lectura propuesta por la docente y también de una investigación propia, revisé varias definiciones y me llamó la atención esta de Márquez del 2001 en cuanto a que como comunicadora esta definición me interesa, pues Márquez afirma que no solamente un acto didáctico es la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes, sino que básicamente un acto didáctico se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa. Entonces no se trata solamente de las herramientas, de las acciones, sino de la intención comunicativa que hay en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que lo hace innovador? Bueno, múltiples factores, no solamente la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, pero lo que sí encontré es que cuando los medios didácticos tradicionales, desde la clase magistral, la conferencia virtual o videoconferencia, pasando por los recursos bibliográficos, los libros, las lecturas, se complementan con las TIC, se ofrece pues una amplia variedad de recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que lo potencializan y que además lo armonizan con el momento histórico que estamos viviendo. Para continuar respondiendo a la pregunta, también me pareció importante revisar cuáles son los componentes del acto didáctico para ver cómo esos componentes se articulan en un acto didáctico innovador. Es decir, que no se trata solamente de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, sino que ese acto didáctico innovador está determinado por cada uno de los 9 componentes que en su mayoría encontré en la diferente bibliografía que consulte. El primer componente es el contexto de la enseñanza. No es lo mismo una enseñanza a nivel formal que informal. No es lo mismo el contexto socioeconómico, por ejemplo, de una universidad pública a una privada. Este contexto hace que también se deba tener en cuenta esa innovación. El elemento fundamental o central de un acto didáctico pues es el docente y esa actitud innovadora que lo debe caracterizar, esa continua búsqueda por esa innovación, por esa adaptación, por no quedarse repitiendo los procesos y las técnicas y las metodologías que le funcionaron en el pasado, sino estar en una continua actualización. Un elemento dentro del acto didáctico importantísimo pues es el estudiante, porque los profesores nos debemos al estudiante. El estudiante está motivado, quiere aprender porque quiere aprender. Esto hay que tenerlo en cuenta también para jugar con esa innovación. El siguiente elemento, el cuarto elemento, es el contenido. No es lo mismo contenidos de una asignatura teórica como la que yo oriento a una asignatura práctica. Los objetivos también de aprendizaje son bien importantes porque desde ahí se puede observar una intención innovadora, fijar esos objetivos continuamente, adaptarlos, digamos, a ese contexto, a los estudiantes, a las necesidades que se tienen en la actualidad.
El siguiente elemento son las estrategias metodológicas. Entonces, como decía, pues no necesariamente las estrategias metodológicas que nos funcionaban en el pasado van a funcionar en el contexto actual. Entonces se trata de escoger estrategias metodológicas acordes con el momento, los contenidos, las necesidades que tienen los estudiantes y por supuesto pues el contexto. El séptimo componente del acto didáctico es el que más nos interesa para esta presentación, los medios y recursos de enseñanza-aprendizaje, porque aquí es donde se da la selección de esas tecnologías de la información y la comunicación que, como ya lo mencioné anteriormente, creo que es bien importante pues que las TIC ya se convirtieron, digamos, en un elemento fundamental dentro de cualquier acto didáctico. Las TICs ofrecen recursos didácticos en cuanto al diseño, en cuanto al desarrollo de contenidos y en cuanto a la evaluación de propuestas de enseñanza-aprendizaje que nos permiten no solamente quedarnos en las tecnologías de la información y la comunicación, sino en la implementación de medios y estrategias que nos movilicen hacia las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento colaborativo. Otro elemento importante pues es el tiempo, no solamente el tiempo para desarrollar una tarea en específico o un contenido o lograr un objetivo, sino también el tiempo y en el sentido pues del contexto. El último componente del acto didáctico, que no por ser el último es menos importante, es la evaluación. En cualquier acto didáctico debe ser claro desde el principio qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, una buena rúbrica de evaluación que le permita al profesor tener las reglas claras desde el principio y al estudiante también, ¿sí? Qué se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar y por qué se le va a evaluar, porque es importante, ¿cierto?, que el estudiante adquiera o construya determinado tipo de aprendizaje. Es importante también observar la diada entre didáctica y TIC dentro del contexto de la Web 2.0. Para nadie es un secreto que el desarrollo de la Web 2.0 o web social, como se llama también, ha facilitado pues la tarea educativa. También para algunos docentes, por la falta de capacitación, pues lo ha complejizado. Pero la selección, ¿cierto?, y reutilización de estos recursos de la Web 2.0, como por ejemplo los blogs, los sitios web, las wiki, integran recursos y medios didácticos y tradicionales que serían impensables en otro momento anterior de la historia. Más que nunca se hace necesario la incorporación de estas didácticas o la mezcla mejor de esas didácticas tradicionales con las TIC. Ya es más que obvio que la capacitación constante del docente hace que también sea muy importante en un acto didáctico innovador. Esta capacitación también implica el hecho de que se fijen algunos estándares de calidad de esa incorporación de TIC en los docentes o de estrategias TIC. Diferentes autores y diferentes organizaciones han fijado estándares TIC para los docentes. Uno de los referentes más importantes en el mundo es la International Society for Technology in Education, de las siglas en inglés ISTE, quienes en el 2008 desde Estados Unidos, pero ha sido pues tenido en cuenta como estándares de incorporación TIC para docentes en muchos países, incluido el mío, incluido en Colombia. Quien quiera observar pues el documento completo de estándares TIC para docentes del ISTE puede
picar acá en el hipervínculo donde dejé pues el documento completo y actualizado. Este modelo o estos estándares implican como 5 elementos fundamentales que a continuación veremos al detalle. El primer componente del modelo ISTE es el aprendizaje y creatividad de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues se trata de que el docente utilice el conocimiento curricular, didáctico y tecnológico para facilitar experiencias que promuevan el aprendizaje de los estudiantes, que promuevan la creatividad y la innovación tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales. Con la virtualización y el reto de la virtualización, pues en el contexto de pandemia actual es más que necesario la creatividad y la innovación constante. El segundo componente de este modelo son las experiencias de aprendizaje propias de la era digital. Aquí se trata de que el docente pues diseñe, desarrolle y evalúe experiencias de aprendizaje que sean auténticas. ¿Qué significa esto? Que incorporen herramientas y recursos que sean actuales, acordes, digamos, con el contexto, pero también con el momento histórico que estamos viviendo. Un tercer componente del modelo ISTE es el trabajo y el aprendizaje característicos de la era digital. Es decir, se trata de que el docente ponga en práctica sus conocimientos. Es decir, no se trata solamente de que adquiera esos conocimientos, que los consuma, sino que genere habilidades y procesos de trabajo que practique como profesional innovador en una sociedad global y digital. Aquí encontré algo también muy importante y es que el docente debe practicar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, si él está solicitando, digamos, la utilización de alguna herramienta innovadora, pues es necesario que practique, ¿cierto? Y plantee y muestre también esas herramientas en los procesos de enseñanza, no solamente en el aula presencial, sino pues también en la virtual, con mayor razón en la virtual. El cuarto componente del modelo ISTE es la ciudadanía digital y la responsabilidad social. Entonces aquí se trata que el docente comprenda los requisitos de una sociedad local y global, de una sociedad globalizada, y responda a esa responsabilidad de la cultura digital, de la promoción de la cultura digital y de la importancia de los comportamientos que son pues más que obvios, pero sí los comportamientos legales y éticos en su práctica profesional. Esto es un elemento de este estándar, pues obviamente fundamental. El último y quinto componente del modelo es el crecimiento personal y el liderazgo. Aquí se trata, como el nombre lo indica, que el docente se implique en una mejora constante. Yo pienso que aquí también la actitud innovadora por parte del docente juega un papel fundamental, que él o ella estén interesados en una mejora constante de su práctica profesional, que comprenda que lo que de pronto funcionó en el pasado no necesariamente va a funcionar con cada grupo o en cada momento o en cada semestre, de acuerdo con el periodo. Y que ejerza su liderazgo. Eso no solamente en la escuela o en la comunidad educativa a la cual el docente pertenezca, sino también que ejerza ese liderazgo a nivel social a partir, por ejemplo, del uso efectivo de herramientas y de recursos digitales innovadores y actualizados. Para eso, la capacitación constante pues es más que necesaria y la capacitación se hace de acuerdo con los diferentes medios o tipología de medios con los que contamos en la actualidad. Para eso la lectura habla, ¿sí?, de una tipología de medios que agruparon con un juego de palabras rica con doble C. Y habla que existen básicamente 3 tipos de medios o de recursos
Los primeros están englobados dentro de los recursos de información. Aquí, por ejemplo, en el aula virtual tenemos la webgrafía, es decir, la bibliografía disponible a través, que se puede consultar a través de la web. Las enciclopedias virtuales, como por ejemplo puede ser la enciclopedia de Oxford o la propia Wikipedia, las bases de datos en línea, y en general todos los recursos de la web 2.0 que tienen que ver con la información, como por ejemplo los videos de YouTube o también las diapositivas o presentaciones que se encuentran en un portal como SlideShare. La siguiente tipología, que tiene que ver ya con ese tránsito de las TIC, o sea, la información y la comunicación, a las TAC, que son los recursos de colaboración, o sea, tecnologías de aprendizaje y conocimiento colaborativo, según la autora Dolores Reich. Dentro de los recursos de colaboración están las listas de distribución de información, las mensajerías, ¿cierto? O los grupos de correos, los grupos colaborativos, también dentro de los contextos de la web 2.0, como por ejemplo las wikis, los blogs, las herramientas ya de Google que están pensadas pues para la colaboración, como puede ser Google Sites o los formularios a través de Google también, y las redes sociales en general. No solamente las redes que conocemos y que digamos ignoramos dentro del contexto educativo, sino también las redes particulares de la institución. Dentro de los recursos de aprendizaje están pues como tal los repositorios de recursos educativos. Por ejemplo, existen repositorios de objetos virtuales de aprendizaje de carácter gratuito, donde los docentes no solamente podemos consultar esos objetos virtuales, sino inclusive descargarlos para anidarlos en nuestras propias aulas virtuales. También existen pues tutoriales, o se pueden elaborar tutoriales, cuestionarios en línea, por ejemplo, a través de diferentes plataformas, o específicamente también a través de herramientas de Google, como por ejemplo puede ser el Google Forms o Google Formularios. Y también ya los elementos propios de la web 2.0 que tienen que ver con el aprendizaje, como por ejemplo los libros electrónicos o ebooks, los podcasts, que también son pues los audios, y existen repositorios o nubes de audios o de podcasts, y las redes sociales, dentro de las cuales quiero resaltar, por ejemplo, a propósito de una experiencia significativa en tipología de medios y uso de recursos electrónicos, la experiencia que el profesor Alejandro Piscitelli tiene que socializa a través del texto el proyecto Facebook y la postuniversidad, en donde muestra cómo a través del Facebook, que es un recurso informativo, se pueden también generar procesos de educación formal a nivel colaborativo y del aprendizaje. En la última parte pues se nos pedía que aplicáramos un recurso web en el aula. Este semestre que pasó pues fue particularmente complejo por los retos que ya todos conocemos. Sin embargo, a partir digamos de la experiencia previa en la especialización de entornos virtuales de aprendizaje y de la experiencia previa en otra maestría, pues quise desarrollar con mis alumnos una aplicación de un recurso web muy sencillo, que es el blog de la clase. Para ello, entonces, en esa búsqueda pues de la innovación, no solamente partir del recurso del cuaderno físico, quise elaborar yo misma el blog de la clase, enseñándoles cómo abrir un blog,
¿sí? Dándoles pues los tutoriales para abrir un blog. Lo abrimos en el sitio de blogs de Google que se llama Blogger, y allí pues yo abrí el propio blog de la asignatura y les enseñé a ellos para que tuvieran su propio blog. Se trataba de una especie de los apuntes de la clase, de que ellos fueran a medida que se iba avanzando en el semestre, en la asignatura Comunicación Multimedia, la cual oriento, que ellos fueran, digamos, consignando sus aprendizajes a través de ese blog. Entonces, como vemos aquí están los alumnos, por lo menos los alumnos de uno de los cursos, y cada uno hizo su blog. Aquí vemos el detalle del blog de un estudiante en donde se trabajó un contenido que era acerca de la ituicación, en donde cada estudiante tenía que también plantear, ¿cierto?, su posición frente a las TIC desde la perspectiva tecnófoba o tecnofílica. Como lo mencioné antes, la asignatura es una asignatura teórica en la que con ayuda de esta maestría justamente lo que quiero cada vez es incorporar pues más recursos TIC, más recursos tecnológicos, que no sea simplemente implementarlos por implementarlos, sino de acuerdo con todo el acto didáctico e innovador que mencioné anteriormente. Conclusiones entonces acerca de esta binomio didáctica y TIC. Primero, pues la importancia de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje pues ya es un hecho innegable. Es decir, el docente que no esté preparado para afrontar, para generar competencias en el uso y apropiación de las TIC, no solamente como consumidor, como replicador, sino como autor de sus propios productos realizados en TIC, es un docente que empieza a tener problemas, porque las TIC han transformado, ¿sí?, radicalmente las prácticas educativas. Entonces se hace necesario e importantísima la capacitación. Segundo, el acto didáctico se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa, y esto es importante, ¿cierto?, en la medida en que es esa intención comunicativa, el debernos a nuestra audiencia, como se piensa en la comunicación, el debernos a nuestro estudiante, lo que también hace un acto didáctico innovador. Es indispensable que los docentes tengan capacitación, ya lo decía. Esa capacitación no solamente es en términos de adquirir habilidades en el uso de una herramienta, sino cómo esta herramienta tecnológica se articula a través de un modelo pedagógico, tiene una intencionalidad y está enmarcada en un contexto. Esa capacitación idónea y suficiente le permitirá o le permite el reto que supone el uso eficiente de las TICs. Repito, no se trata de incluir TICs porque sí, no se trata de cambiar, no sé, el tablero por el PowerPoint, sino cómo lo implementamos y en qué contexto lo estamos haciendo. Tercero, hoy por hoy no se concibe la existencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje tanto presencial como virtual, y ya sabemos por el contexto que en su mayoría pues es virtual, por fuera de ese binomio didáctica-TIC. Es decir, cualquier acto didáctico implica la escogencia e implementación de un medio o un recurso tecnológico. En ese sentido, pues lo que lo hace innovador pues no es solamente la inclusión de la herramienta, como ya lo decía antes, sino esa actitud innovadora y constante de
formación y esa intención innovadora por parte del profesor. Esta pues es la bibliografía revisada, la bibliografía consultada, pues además de la lectura, digamos, obligatoria dentro del curso que está tomada del libro de Didáctica General y Formación del Profesorado, quise incluir otros autores que contextualizaran sobre todo lo que es el acto didáctico para poder observar qué es lo que lo hace innovador. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación sobre el binomio didáctica-TIC.